Hoy vamos a continuar con la temática propuesta por Julián para el mes de octubre, que se ha titulado Denuncias que encaminan, basado en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde están los ayes que el Señor Jesús da a los fariseos y a los maestros de la ley. El día de hoy vamos a tener los siguientes dos ayes que están entre los versículos 16 y 24. Voy a leerlos en favor de ustedes. Y dice así: hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. En el siguiente dice, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos huelan el mosquito, pero se tragan el camello. Lo que tiene de particular estos dos ayes es que en ambos califica a los fariseos y a los maestros de la ley, a quienes dedican los ayes, los califica de guías ciegos. Y son guías, sí, para eso están los líderes religiosos, para ser guías del pueblo, el pueblo delante del cual también está hablando el Señor Jesús, porque comienza justamente diciendo, capítulo 23, que después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos una serie de advertencias, recomendaciones, dentro de las cuales dice que hagan lo que dicen los fariseos, pero no lo que hacen, porque tienen falta de integridad, que es el segundo ay del que habla aquí acerca del diezmar, pero olvidar la justicia. Entonces, dos llamadas de atención. En la primera está el hecho de que los fariseos estén pontificando sobre el tema del juramento. El juramento está clarísimo en la Escritura, está clarísimo desde el Antiguo Testamento. Ya Jesús había hablado en el Sermón del Monte acerca del juramento. Vamos a imaginar que ahí no estaban los fariseos y entonces hay que volver a hablar acerca de los juramentos delante de los fariseos. Porque lo cierto es que Jesús dice con toda claridad que en cuanto a comprometerse con algo, tú sí, sea sí, tú no, sea no. Y lo demás ya proviene del maligno. Y cuando entonces los fariseos empiezan a decir, no, es que si jura por esto, si jura por aquello, entonces esto sí lo compromete, pero lo otro no, entonces ya lo que están es entrando a hacer una serie de interpretaciones muy particulares que se alejan precisamente de la enseñanza del Antiguo Testamento como de la enseñanza de Jesús. Habría que preguntarse, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? O bueno, yo como pastor tendría que preguntarle a la persona que viene a decirme, pastor, y esto pasa todos los días, por eso la palabra esta toca tanto con nosotros, porque constantemente nos están preguntando las horas, pastor, ¿qué tal si yo hago esto o aquello? Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo comprometo? Todo el tiempo estamos siendo preguntados, cuestionados, porque estamos puestos para ser guías, para enseñar la Escritura. El pueblo espera, el pueblo me refiero a la feligresía, a los creyentes de la iglesia, los miembros de la iglesia, esperan encontrar en los pastores una respuesta a sus inquietudes. Y entonces la pregunta que yo tendría que hacerle a alguien que me dice, pastor, si yo hago este juramento, ¿quedo comprometido o no quedo comprometido? O dependiendo de a qué ponga por testigo en el juramento, entonces
voy a quedar o no comprometido. Tendría que preguntarle, y eso es lo que no veo en los fariseos, tendría yo que preguntarle, ¿cuál es la idea que hay en tu mente con respecto a hacer un juramento si tras bambalinas en tu mente está el no cumplirlo? ¿Cuál es la idea de hacer un juramento de tal manera que no quede yo comprometido a cumplirlo? Entonces no haga ningún juramento. Eso por un lado, porque claro, la persona quiere saber acerca de hasta dónde queda comprometido o cómo queda de comprometido cuando hace un juramento. Eso es lo primero. Están esperando luz, que uno los guíe, nosotros los que estamos aquí como pastores, ellos están esperando que los guiemos, que les enseñemos. Y el problema no es que seamos guías, la acusación no es que uno sea guía, porque para eso estamos, para eso nos ha puesto el Señor. El asunto es cuando califica al guía de ciego. Porque entonces, claro, un guía ciego, ¿a dónde puede conducir al pueblo? ¿A dónde puede conducir a la feligresía un guía ciego? Ellos buscando dirección, buscando iluminación y recurren al que está ciego para que los guíe. Entonces van todos juntos al precipicio, al matadero todos juntos. Guías y guiados van juntos al matadero si ese guía es ciego. ¿En qué medida uno puede ser ciego en estos aspectos? Porque no es solamente por los juramentos, es una cantidad de preguntas que constantemente le están haciendo a uno, preguntando los miembros de la iglesia, pastor, ¿y usted qué opina acerca de toda esta discusión que de los abortos? ¿Y qué opina usted de toda la discusión de la guerra de Israel que tenemos en este tiempo? ¿Y usted qué opina acerca de eso? Que si las trompetas, que si el apocalipsis, que si los sellos, y en fin. Y entonces ahí lo ponen a uno a hablar. Y el Señor nos dice, ojo con lo que dice, ojo con lo que habla. Piense muy bien lo que dice. No responda a la ligera y no diga lo que no es. En particular, si vamos a hablar de juramento, cuando el Señor dijo cualquier cosa que existe, cualquier cosa creada, fue creada por Dios, por Él, con Él, para Él. Entonces, en últimas, por cualquier cosa por la que jure, si es el templo o el altar, o si es la ofrenda, o si es el oro, o lo que sea que haya, todo está en función de Dios. De tal manera que aún dice Jesús que ni siquiera por la cabeza, porque no tenemos en nosotros el que un cabello sea blanco o negro, sino que eso viene de Dios. O sea, y ahí está el punto. Ahí está el punto. Nosotros como guías tenemos que llevar a la congregación a Dios, a Cristo. Por eso el fariseo es ciego, pontificando sobre los asuntos del juramento, que si es por esto o por aquello, entonces no compromete. No, el que está guiando tiene que hablar con la claridad, con toda la contundencia, absolutamente directo, pero a partir de la escritura. Porque la escritura es la que da las pautas, los lineamientos. Y la escritura dice, no jure por nada. Porque por cualquier cosa que jure eso pertenece a Dios, entonces en últimas está involucrando al Señor. Y al involucrar al Señor, pues entonces si está jurando, tiene que cumplir. Y evidentemente la escritura también da a entender que en algunas ocasiones hay algunos juramentos, hay momentos para hacer un juramento. El punto es, el juramento compromete, porque nuestro sí tiene que ser sí o nuestro no tiene que ser no. Y eso es lo que dice la congregación. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro creador, es así. Dios es sí, sí o no, no. No hay nada, no hay tintas medias con Dios. Dios es absolutamente fiel, leal
a su palabra, a su compromiso, a su pacto, a su, a su corazón, a sus intenciones, absolutamente fiel, y espera que nosotros, que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz y que hemos sido reconciliados con Él, que tenemos su Espíritu Santo en nosotros, entonces que nosotros, de la misma manera que Él, seamos veraces, seamos cumplidos, seamos comprometidos. Y si decimos esto se hace, se hará así, entonces vamos a cumplir. Que seamos genuinos, que seamos sinceros, leales, que seamos íntegros. En cuanto a integridad, entonces está ese segundo punto, ese segundo ay, donde dice, ustedes fariseos, que diezman de hasta las hierbitas más insignificantes, pero se les olvida la justicia y la rectitud. Entonces estamos hablando de la falta de integridad. Muy espirituales, para mostrarse muy fieles en cuanto a algunas cosas menores, pero en las cosas mayores ya no. Entonces el creyente y el pastor que está siendo guía, porque nuevamente ahí dice el versículo 24, guía ciegos, porque con su ejemplo, aquí estamos hablando del ejemplo, aquí no están pontificando, están dando ejemplo y no, es que yo diezmo hasta de la menta y del eneldo, pero en la práctica hay injusticia, en la práctica hay impiedad. Y eso lo está viendo el pueblo y entonces el pueblo se está guiando por nuestro ejemplo. Volvemos a la primera advertencia que hace en este capítulo 23 el Señor Jesús. Le dice, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Porque con lo que hacen, borran lo que dicen. Con lo que hacen, con el codo, borran lo que escribieron. El llamado a nosotros, hoy en la Escritura, es a ser íntegros en nuestra forma de vivir. Que ya la palabra dice que no son ofrendas, sino que es y de ofrenda y sacrificio, sino que es la obediencia a Dios, es la consagración a Dios, lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros. Ahora, también dice el Señor Jesús, no dejen de hacerlo, no dejen de diezmar, no dejen de hacer todos esos actos de piedad y de bondad y no dejen de hacerlos. Pero no es hacer unas cosas sí, otras no. Es hacerlo todo como para la gloria de Dios. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, sea para la honra y gloria de Dios. Y de esa manera, quienes nos están mirando, llevando esa vida de integridad, entonces están siendo guiados a vivir también en integridad, porque es eso lo que guía, lo que enseña, lo que inspira a la congregación, a los miembros de la iglesia. Ellos tienen su mirada puesta en nosotros como pastores. En ese sentido, somos guías para llevar a la iglesia a los pies de Cristo. Que la gente mire a Cristo, mire al Padre Celestial, que la gente se consagre con alma, vida y sombrero a Cristo y al Padre. Por eso es a que seamos genuinos en nuestra forma de vivir, íntegros, pero en lo que tiene que ver con la enseñanza de la Escritura, fieles a la Escritura. No tergiversarla, no moverla, modificarla, alterarla a nuestro saber y entender, porque esto no se trata de lo que es que a mí me parece. A mí me parece que si usted jura por tal cosa, entonces no queda comprometido, pero si jura por tal otra, sí queda comprometido. Eso son babosadas, son tonterías. La Escritura es muy clara. Tú sí, sea sí, tú no, sea no. O sea, ¿dónde está lo incomprensible de esa instrucción de la palabra? Ponerle más es dañar el mensaje y en últimas desviar el mensaje, desviar a las ovejas de la mirada que tienen que tener puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Todo debe conducir a Cristo y lo que enseñemos como doctrina, lo que hagamos en la práctica, todo tiene que conducir al pueblo
a Cristo, a los pies de Cristo, a la obediencia a Cristo. Que podamos nosotros como pastores de una congregación decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso es a lo que nos llama el Señor Jesús, a que seamos absolutamente íntegros y que seamos prudentes y que seamos fieles a su enseñanza para poder ser los guías con vista clara para poder guiar a la congregación. ¿A dónde? A Cristo. Que ellos entiendan que cualquier cosa que hagan o que digan tiene que redundar en la gloria y honra de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Y a eso tenemos que llamar a la congregación, no a imponer nuestro, es que yo pienso, es que a mí me parece, no, ¿qué dice la Escritura? Juiciosamente estudiada, juiciosamente analizada, juiciosamente orada, ¿qué dice la Escritura? Y así, con la claridad con la que la Escritura habla, entonces hablar a la congregación para poder ser guías que realmente guíen a los pies de Cristo. Cualquier desviación nos calificaría a nosotros, cualquier desviación, que fallemos en ese propósito de hablar y guiar a partir de la Escritura fielmente estudiada y enseñada. Y en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria, cualquier cosa que se salga del lineamiento de la palabra, entonces nos va a nosotros a calificar de guías ciegos y ahí sí, el hay. Pero el Señor en su misericordia, en su gracia, en su misericordia, nos trae este mensaje hoy para recordarnos el compromiso que tenemos. Guías, sí, somos guías. Nos ha puesto Él como guías. No nos lo inventamos nosotros, que yo sepa, no fue idea, ni fue idea mía, fue un llamado del Señor a pastorear, a enseñar, a predicar, pero tiene que ser de la mano de Él. Y en su gracia y por la ayuda de su Espíritu Santo, poder conducir a la congregación en ese mismo camino de obediencia y consagración a Cristo y al Padre. Y Él sea glorificado y honrado por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.